Bueno, entonces deberíamos estar ya grabando la sesión y ustedes deberían estar viendo el Educandus. Vamos a cualquiera de los dos Educandus, da lo mismo. Eh, por ejemplo, ¿cierto? Lo que yo les dije esta semana es que ponerlo en chat para tenerlo ahí. Recuerden, cualquier cosa pueden abrir el micrófono o si están en alguna parte con donde no pueden hablar básicamente porque están aprovechando la internet. Cualquier cosa que quieran o necesiten, ¿cierto? Pueden ahí comunicarse por el chat. Entonces, inicialmente recuerden, la prueba, ¿cierto? Es o está fijada para la próxima semana, ¿sí? Y los contenidos que habíamos dicho que íbamos a evaluar son básicamente los del tema 2 que aparece aquí y el tema 3. Incluso voy a poner aquí mejor tema 3 para que quede claro. Ah, que es el consumo. Tema 2, recuerden, es el modelo de oferta y demanda agregada que ya fue evaluado em, en el control 2. ¿Sí? Ahí. Se lo vamos a poner aquí al otro tema, tema 3. El de consumo, que recuerden, son básicamente las teorías de consumo que hemos estado revisando estas últimas dos sesiones. Ahí. ¿Ya? Entonces, tema 2 y tema 3 deberían ser los temas de la prueba. ¿Sí? Les comenté yo en la semana de que, a ver, me voy a asegurar, sí, que en el tema 3 además de lo que ya teníamos, ¿cierto? Anteriormente, pueden encontrar la información de los podcasts, ¿cierto? Que se pueden realizar. Acuérdense, la idea es que ustedes hagan sus propios archivos de audio dependiendo de qué es lo que necesitan, ¿cierto? Si lo que necesitan es simplemente saber sobre o escuchar o tener alguna idea de qué se trata cada capítulo de la bibliografía, ¿cierto? Recuerden el tema 2 básicamente, el de oferta y demanda agregada, por lo tanto, bueno, si tienen alguna duda igual me pueden venir a preguntar, ¿cierto? O pueden preguntar ahora, ¿cierto? Pero generalmente es lo que ya hemos revisado, ¿cierto? Ya se evaluó, básicamente. ¿Ya? Sí, en general, como les mencionaba hoy día, la idea es que si tienen dudas respecto de los contenidos relacionados con el tema 3 que es el de consumo, los veamos ahora. ¿Sí? Entonces, respecto del tema 3 yo les dije que le iba a dejar en el Educandos eh, estos podcasts que son los que yo generé básicamente con el notebook LM, ¿recuerdan? A ver, aquí lo tengo, para que ustedes lo vean. Mm, Voy a colocar ahí para que lo vean. ¿Ya? Entonces, bueno, si no lo han hecho todavía nunca, recuerden, lo único que tienen que hacer es subir las fuentes, ¿cierto? Y ustedes le colocan simplemente eh, generar, ¿cierto? Aquí yo ya generé uno, ¿cierto? Ya no me acuerdo cuál es que aparece aquí, pero por ejemplo, bienvenidos. Hoy vamos a meternos en una decisión fundamental. ¿Gastar ahora o ahorrar para después? Una decisión que todos tomamos, ¿no? Y que tiene efectos enormes. Sí, y queremos ver cómo la tomamos, qué influye a nivel personal y bueno, también en la economía en general. Nos, Ya, entonces ese podcast básicamente es uno de los dos que aparece acá. Si no me equivoco, el que estaban escuchando ustedes, el que tiene que ver con el capítulo de consumo de la Rain Sach. ¿Ya? Y el otro que aparece acá está basado en el capítulo del Dortmund que yo les dije que básicamente son capítulos complementarios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en general, ¿cierto? Tres de las cuatro teorías las van a encontrar en el Dortmund, es decir, la teoría keynesiana. Bueno, todas las van a encontrar en los dos capítulos, pero con más detalle, digamos, o mucho más claro probablemente, en el Dortmund lo que tiene que ver con la teoría keynesiana, el modelo del ciclo de vida y de la renta permanente, y en la Rorschach
de nuevo, si no tienen tanto tiempo de revisar ambos capítulos, básicamente acá van a encontrar el modelo de consumo intertemporal, ¿ya? Pero igual van a encontrar los otros, ¿sí? Ahora, si ustedes de nuevo quieren básicamente eh, generar un podcast para que les explique algo específico, ¿cierto? Una de las teorías en particular, ¿ya? Como la del ciclo de vida o la renta permanente, a lo mejor es una de esas dos las que realmente no le interesa, perdón, en las que están más interesados o no quedaron tan claros con la lectura. Entonces ustedes simplemente, ¿cierto? Voy a borrar este podcast. Acá recuerden, simplemente seleccionan un capítulo de las fuentes que ustedes subieron, ¿sí? O los dos capítulos, ¿cierto? El Dortmund, seleccionan el del Dortmund y el de la Reinsack, los dos de consumo, ¿ya? Si fijan, están seleccionadas dos fuentes. Claramente aquí dice que han seleccionado dos fuentes. De nuevo, si usted le coloca en general, lo que va a hacer es simplemente un resumen de los dos, ¿ya? O de qué se tratan en general los dos. Pero acá, ¿cierto? Tienen la opción de personalizar y por lo tanto aquí ustedes le pueden decir básicamente que de las dos fuentes, ¿cierto? Pueden poner un prompt, ¿cierto? De las dos fuentes seleccionadas, explicar el modelo del ciclo de vida, por ejemplo. Acuérdense que lo que yo les dije que tenían que hacer es básicamente de cada teoría identificar la idea principal, determinantes tanto a nivel del consumo o el ahorro familiar como a nivel agregado, ¿cierto? Son determinantes que a veces son los mismos, pero dependiendo del modelo pueden cambiar, ¿cierto? Que no es lo mismo el consumo de una familia que el consumo en toda la economía, ¿cierto? De todas las familias de la economía, ¿ya? Las medidas, recuerden que podrían tomarse según las teorías, ¿cierto? Para eh, afectar, ¿cierto? Influir sobre el consumo o el ahorro a nivel agregado. Y por último, ¿cierto? ¿Cuáles son los problemas que tiene cada una de las teorías, ¿cierto? Acuérdense que nosotros, si bien vimos primero el modelo de consumo intertemporal, simplemente porque antes habíamos visto otra aplicación de la teoría microeconómica aplicada a la oferta de trabajo, en realidad el primer o la primera teoría de consumo que aparece en la bibliografía, ¿cierto? Es la teoría keynesiana. Entonces de ahí surgen las otras, básicamente como mejoras, ¿cierto? Análisis del consumo agregado, dado que la teoría keynesiana, podríamos decir, es muy simple, ¿cierto? Muy simplificada, ¿ya? Y sobre todo, recuerden, no permite explicar el comportamiento del consumo básicamente en el largo plazo. Para el corto plazo resulta ser una buena hipótesis o una buena teoría, ¿ya? Entonces, bueno, esto no lo voy a hacer yo aquí porque ustedes lo hacen si ustedes quieren. Recuerden, pueden hacer, si no me equivoco, máximo 3 podcasts por día, ¿ya? Y pueden poner todas las cosas que ustedes quieran acá como instrucciones, ¿ya? A lo mejor no les gusta que sea una conversación entre dos personas, que sea una sola persona, ¿cierto? Que la persona hable de manera formal, de forma académica, que, como el tono que quieren que use, etcétera, etcétera. Ustedes pueden aquí poner la instrucción que sea, bueno, ustedes seguramente tienen más experiencia usando, ¿cierto? Eh, estos lenguajes, ¿cierto? Como el ChatGPT o el Gemini o el que sea que ustedes utilicen. ¿Ya? Bueno, voy a dejarlo ahí. Lo importante es que después de que le dieron esas instrucciones, tienen que apretar acá generar y va a generarse, ¿cierto? El podcast. Para que estén seguros que va a estar en español, recuerden ahora no tienen que colocarlo en las instrucciones, que era lo que se hacía antes, sino que ahora lo que ustedes tienen que hacer es asegurarse de que el lenguaje de salida del programa, ¿cierto? O de esta aplicación sea en español. Entonces, en la configuración tienen que asegurarse aquí que el idioma de salida sea español latinoamericano, básicamente. ¿Ya? Y ahí el podcast va a quedar, ¿cierto? En español. Si no colocan nada y su computador por alguna razón tiene otro idioma como por defecto, por ejemplo, ¿cierto? El inglés, entonces básicamente lo que va a hacer el programa es hacer el podcast, pero en inglés. ¿Ya? Bueno, entonces, volvamos acá. ¿Qué más podemos hacer con esto? Dado que, recuerden, yo les dije lo que tenían que tratar de analizar de cada teoría y cuál lo pueden hacer,
obviamente, ¿qué es lo ideal? Que lean los capítulos y ustedes hagan sus resúmenes, ¿cierto? Pero de nuevo, si no tienen tiempo de hacerlo, igual le pueden pedir al programa, ¿cierto? A esta aplicación que les ayude, ¿cierto? Por lo menos les dé un primer resumen de lo que ustedes quieran, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿cierto? Yo aquí puse un prompt, aquí, ¿cierto? Lo coloqué, seleccioné, por ejemplo, uno de los dos capítulos, ¿ya? Supongamos el Dorwood, que es el 12, el de consumo, perdón, el 13 del Dorwood, ¿ya? Entonces, la introducción que le di, ¿cierto? Aquí en este chat, donde yo puedo conversar con el capítulo con el cual del cual yo quiero saber más, le di una instrucción, si ustedes se fijan, mucho más detallada que simplemente decirle resúmame el capítulo. Acuérdense que si ustedes le seleccionan, acá al lado dice documento resumen. Simplemente tienen que hacer clic ahí y les va a resumir ese capítulo o todos los que ustedes le entreguen. ¿Ya? Pero acá yo estoy seleccionando un solo capítulo que es el Dorwood o el capítulo 13 del Dorwood de consumo y le di un prompt un poco más detallado. Que le detallé precisamente lo que yo les había dicho que en lo que se tienen que concentrar cuando lleven a cabo su lectura. Por ejemplo, le pedí que genere una tabla resumen donde se establezcan claramente las ideas principales de cada una de las teorías que aparecen en la lectura, obviamente, donde la primera columna, acuérdense, ustedes lo decían, ustedes le dan el orden de la columna o las filas, ¿cierto? Entonces le puse que en la primera columna aparezca cada una de las teorías, el nombre por lo menos, ¿cierto? O sea, por lo menos yo espero, ¿cierto? Que en esa columna va a aparecer en la primera fila la teoría keynesiana, en la segunda el ciclo de vida, en alguna otra fila, ¿cierto? La teoría de la renta permanente y finalmente, ¿cierto? El modelo de dos periodos, no en el Dormer porque no es donde aparece, ¿cierto? Pero probablemente si elegí en la Reinstack también debería estar y otros que puedan aparecer en la lectura. Recuerden que a nosotros nos interesan cuatro teorías. Teoría de keynesiana o de la renta absoluta, del ciclo de vida, de la renta permanente y el modelo de consumo intertemporal. ¿Ya? ¿Aparecen otras cosas? Sí, como ustedes saben, los capítulos siempre tienen más información de la que nosotros alcanzamos a revisar, ¿cierto? En clase, ¿cierto? Entonces, le pido que la primera columna tenga las teorías, o me las mencione por lo menos, y que la segunda columna indique la idea principal, si ustedes se fijan. La tercera columna que identifique básicamente cuáles son los determinantes del consumo de las familias, ¿ya? Luego la otra que identifique los determinantes del consumo a nivel agregado. Y por último, la última columna, básicamente que indique las medidas de política que se pueden tomar, ¿ya? Y si hay otra, por ejemplo, aquí lo que yo les decía, pueden pedirle también una columna que identifique los problemas o las deficiencias de cada una de esas eh, teorías. ¿Sí? Entonces, este prompt o el que ustedes le entreguen, ¿cierto? Ustedes pueden ser mucho más detallados si ustedes quieren en la manera en que ustedes lo eh, presentan, ¿cierto? Me entregó en este caso esta tabla, ¿ya? ¿Significa? La primera teoría básicamente, no sé si se ve bien ahí en negro, pero a ver, cambiemos el color. Parece que en modo claro a veces se ve mejor. Esto es bueno para leerlo cuando uno tiene el teléfono, ¿cierto? El tablet, pero en el computador a lo mejor el modo claro es mejor. ¿Ya? Entonces, si se fijan, ahí está. La primera columna de la teoría, segunda la idea principal, tercero determinantes del consumo a nivel familiar, cuarto determinantes del consumo a nivel agregado, quinta columna medidas de política y la última columna los problemas de cada teoría. Si se fijan, se pueden ayudar, ¿cierto? Entonces en vez de hacerlo a mano, ya tienen una primera aproximación. Obviamente que, acuérdense que estos lenguajes, ¿cierto? De eh, análisis de información, ¿cierto? De inteligencia artificial, siempre en alguna parte van a encontrar una frase como esto que aparece acá abajo, ¿cierto? Que es lo que dice acá abajo, como la letra chica, es posible que en este caso Notebook LM es lo mismo ChatGPT, Gemini, Claude, DeepSeek, Qwen, cualquier lenguaje que ustedes utilizan, muestre información imprecisa, verifique las respuestas, ¿cierto?
Entonces siempre es una primera aproximación, pero también uno tiene que revisar, obviamente, después los contenidos. En Notebook LM es menos probable, ¿cierto?, que esté hablando o le entregue información errónea. ¿Por qué? Porque la información la está extrayendo del documento que ustedes le entregaron, ¿cierto? Pero igual, ¿cierto?, puede haber interpretado a lo mejor algo de manera errónea, ¿sí? Por lo tanto, siempre igual hay que echar una revisada, ¿cierto?, al material original, ¿sí? Lo bueno sí es que acá, acuérdense que les va entregando fuentes también, ¿cierto? ¿De dónde lo obtuvo, por ejemplo? ¿Y de qué parte del documento? Si se fijan, les va diciendo dónde está eso, en qué parte de la documentación, básicamente del capítulo, ¿ya? Entonces, como les dije, modelo keynesiano, ahí está. Hipótesis del ciclo de vida, teoría del ingreso permanente, ya tenemos tres, que son los que necesitamos. Y aparecen otras cosas más, acuérdense que ese capítulo del Dortmund, básicamente, ¿qué es lo que hace? Combina también ambos enfoques, el del ingreso permanente y del ciclo de vida, ¿ya? También combina el enfoque tradicional, que podríamos llamar la teoría keynesiana, con el de las teorías, yo les dije que le llaman modernas aquí el libro, pero igual son bastante antiguas, ¿cierto? La de la renta permanente y el ciclo de vida. Y finalmente se presenta también otro elemento que está relacionado con lo anterior, que se llama la equivalencia ricardiana generalmente. ¿Ya? Acuérdense que esto ustedes simplemente también lo pueden guardar como una nota que quede ahí guardado, o aquí pueden copiar y lo pegan, ¿cierto?, en un Word. Por ejemplo, aquí yo lo copié. ¿Ya? Si fijan, acá está y ustedes después lo revisan y dependiendo de lo que ustedes necesitan le van haciendo modificaciones, porque generalmente si hay alguna fórmula, por ejemplo, obviamente que no la va a poder traspasar directamente, ¿cierto? Va a tratar de poner letras, ¿cierto? O subíndice, o números, o valores exponenciales, o lo que sea, ¿cierto? Pero va a poner símbolos probablemente. Va a ser muy difícil que pueda poner, escribir exactamente la fórmula como aparece en el libro, ¿sí? Por lo tanto, si ustedes se fijan, aquí está el modelo keynesiano. Nosotros dijimos, idea principal, el consumo en un periodo está relacionado básicamente con el ingreso del mismo periodo. Si se fijan, exactamente lo que nosotros discutimos en clase y que está en el material de clase. ¿Ya? Basándose en reglas psicológicas prácticas. Bueno, en realidad Keynes, acuérdense que hablaba del espíritu animal cuando se refería, ¿cierto?, a la manera en que actúan las personas o los agentes económicos, ¿ya? En el caso del consumo, podríamos decir que se refería un poco más suave a eso, ¿cierto? Porque básicamente habla de reglas psicológicas prácticas. ¿Cuál es la regla psicológica práctica? Que básicamente cuando cambia el ingreso, un porcentaje, ¿cierto?, lo dedicamos a consumir y la otra parte la dedicamos a ahorrar, ¿cierto? Ahí tenemos la función consumo que vimos en clase, si se fijan. El concepto más importante es la propensión marginal a consumir, ¿ya? Pero lo más importante es que el determinante del consumo familiar es el ingreso disponible actual. Acuérdense que eso significa de la renta absoluta. El consumo de un periodo o de un año depende del ingreso disponible de ese mismo año. En términos agregados, aquí simplemente es el mismo factor, pero pensando a nivel agregado. ¿Ya? El único mismo determinante, el consumo agregado, depende del ingreso disponible agregado del mismo periodo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para aumentar el consumo? Aumentar el ingreso disponible. Por lo tanto, las políticas que logren aumentar el ingreso disponible del mismo periodo, ¿cierto? Por ejemplo, como ya sabemos, entregando ayudas como transferencias, ¿cierto? Los bonos o bajando los impuestos, va a tener un efecto positivo sobre el consumo, porque se asume que la propensión marginal a consumir es bastante grande. ¿Ya? Como nosotros dijimos, ¿se fijan? Fíjense en la última columna en este caso en particular. En este caso en particular, dice que un problema o deficiencia de esa primera teoría es la falla que tiene esa teoría en explicar la relativa estabilidad que tiene el consumo en general a medida que cambia el PIB. ¿Ya? Porque según esto, dado que la economía pasa por ciclos económicos, que es lo que tendría que pasar, el consumo tendría que también estar pasando por ciclos. O sea, cuando la economía le va bien, el consumo debería aumentar, y cuando la economía le va mal, el consumo debería disminuir. Pero ¿qué es lo que ocurre en la práctica? El consumo básicamente se mantiene. ¿Cierto? Nosotros dijimos que es muy estable en general, o más estable que el ingreso, por lo menos. ¿Ya?
Por lo tanto, no predice básicamente de manera adecuada la respuesta, como dice aquí, del consumo a cambio de los ingresos. ¿Por qué? Porque no hace distinción entre los cambios transitorios y los cambios permanentes, que es lo que vamos a ver, o lo que discutimos nosotros en las otras dos teorías, ¿cierto? La del ciclo de vida dice que las personas, recuerdan, calculan su consumo en función del ingreso que obtienen a lo largo de toda la vida. Por lo tanto, ahorran cuando están trabajando para financiar su jubilación. ¿Sí? Entonces, ¿qué afecta el consumo de las familias? Dijimos nosotros, a nivel de familia, obviamente cuánto es el ingreso, cuánto es la vida que esperan trabajar, cuánto es la vida que esperan vivir, ¿sí? Y las propensiones marginales respecto del ingreso y de otras fuentes de riqueza, obviamente vienen dadas por esos años, básicamente, o la relación entre esos años, lo que trabajo respecto de lo que vivo, o cuánto me queda de vida, básicamente, ¿cierto? Y a nivel agregado es diferente porque ahora tenemos que pensar básicamente en la estructura de la población, ¿cierto? La pirámide, como se llama, que ya casi no me parece pirámide, o por lo menos se está invirtiendo la pirámide, ¿cierto? Poblacional, donde antes era más población joven y menos vieja y cada vez son más viejos y menos jóvenes, ¿cierto? Eh, Habíamos dicho las políticas que tienen que ver con eh, la manera en que se financia el consumo, ¿cierto? En la edad de jubilación, ¿sí? Em, el crecimiento de la economía obviamente va a ser importante porque va a estar afectando el nivel de ingresos, ¿cierto? Las políticas entonces deberían influir nuevamente en el ingreso a lo largo de toda la vida para que cambie el consumo a lo largo de la vida y el ahorro exactamente lo mismo, ¿sí? Como se supone que uno va ahorrando, se supone que uno va a ir acumulando riqueza y por lo tanto nosotros deberíamos responder también a las tasas de interés, pero en general esa relación que es mucho más importante cuando nosotros vemos el modelo de consumo intertemporal. Acuérdense que la teoría nos da la respuesta. Fíjense que analizando la relación entre el consumo y la tasa de interés o el ahorro y la tasa de interés, lo que dice acá es que básicamente la evidencia empírica es débil sobre las respuestas del ahorro y por tanto el consumo a los cambios en la tasa de interés. ¿Y por qué? Porque como nosotros vimos en clase, recuerden, en teoría el efecto no es claro, ¿sí? Eso depende, recuerdan, de los efectos de sustitución, renta y las proporciones de deudores, de acreedores que hay en la población, ¿sí? Entonces, el modelo de consumo intertemporal nos da una buena respuesta de por qué esa relación es tan débil, ¿sí? Y finalmente, ¿cierto? Aparecen los problemas relacionados con esto y probablemente los más críticos, ¿cierto? Tienen que ver con eh, cómo son realmente esas propensiones, pero recuerden que de nuevo nosotros aquí estamos suponiendo de que vamos a mantener el consumo relativamente estable a lo largo de la vida y por lo tanto eso va a requerir que nosotros eh, podamos, ¿cierto? Eh, Ahorrar cuando lo podamos hacer, ¿cierto? Y desahorrar o endeudarnos cuando nuestro ingreso sea menor al que esperábamos obtener, ¿cierto? Entonces eso también aparece, recuerden que esas dos teorías son básicamente complementarias, ¿sí? Una es la de la renta permanente y la otra es la del ciclo de vida, y la de la renta permanente básicamente lo que nos dice es que nosotros deberíamos poder tener esta especie de renta promedio, ¿cierto? Pero obviamente si tenemos acceso, por ejemplo, a crédito, cuando tengamos menos ingresos que el que regularmente tenemos, ¿sí? Y como hablábamos el otro día, ¿cierto? Ese ingreso permanente en general va a tener una propensión marginal a consumir obviamente muy alta. En cambio, los ingresos transitorios, recuerden, el ingreso actual, este ingreso que nosotros estamos mirando acá en la teoría keynesiana, el ingreso que tenemos actualmente tiene una parte que es permanente y tiene otra parte que es transitoria. Entonces, la propensión marginal a consumir respecto a la renta permanente es muy alta, pero respecto de la renta transitoria es muy baja. ¿Sí? Y eso va a depender también, recuerden, de cómo se estima esa renta permanente y como vimos el otro día, ¿cierto? Cuando hay cambios en el ingreso, como uno no sabe si esos cambios en el ingreso son permanentes o transitorios, por lo menos uno lo sabe en el corto plazo, muchas veces, entonces uno tiene que incluir, ¿cierto?, en su análisis el grado de seguridad que tiene de que los cambios del ingreso sean permanentes o transitorios, y en ese caso nosotros dijimos que
ahí claramente el tipo de familia, el tipo de trabajo que desempeña cada persona, cada familia, va a ser importante, ¿cierto?, al momento de analizar los efectos de corto y de largo plazo de los cambios en el ingreso, ¿cierto? Si tenemos trabajos relativamente estables, entonces los cambios de ingresos probablemente también van a ser estables, pero si tenemos trabajos donde nuestros niveles de ingresos son muy fluctuantes, ¿ya? Y por lo tanto hay mucha incertidumbre respecto de cuál va a ser realmente nuestro ingreso periodo a periodo, entonces en ese caso los cambios de ingresos no deberían tener cambios significativos en el consumo o en el ahorro, ¿ya? Como les dije, las otras columnas, perdón, filas que aparecen acá son las combinaciones de las anteriores, se mencionan los problemas, se vuelve a mencionar las restricciones de liquidez, recuerden, y la miopía, ¿ya? Recuerden que esa pregunta, yo la puse acá, ¿cierto? Está en la ayudantía, ¿cierto? En la guía. Entonces, en la guía, ¿qué es lo que encuentran ustedes? Recuerden, en la guía, si ya la comenzaron a realizar, ¿cierto? Probablemente ya lo hicieron la semana pasada, ¿cierto? Algunos de ustedes. Entonces, al principio aparecen los típicos ejemplos, ¿cierto? De eh, la teoría del ciclo de vida, que son muy sencillos, recuerden. Simplemente hay que identificar cuántos años de vida le queda a la persona, cuántos años de trabajo le queda a la persona y cuáles son las fuentes de ingreso. Y finalmente lo que hay que hacer es simplemente igualar el consumo con el ingreso a lo largo de toda la vida. Y de ahí, ¿cierto? Se calcula el consumo de cada periodo. ¿Sí? Vimos nosotros este ejemplo, el número 2 en clase, y el número 1 está, recuerden, en los videos que están en el Educando, ¿sí? Y varios de los otros ejemplos, ¿cierto? Están acá. Fíjense, lo mismo aquí, la pregunta 3 si uno tiene tanta edad. Y la pregunta 4 ya tenemos, según las teorías, se fijan, keynesianas del ciclo de vida de la renta permanente, ¿cuáles son los determinantes más importantes del consumo agregado? ¿Ya? Entonces, ahí nos sirve lo que acabamos de hacer. Como ya dijimos, como es consumo agregado, podemos mirar aquí, por ejemplo, de la tablita que le pedimos a la herramienta, ¿cierto? Anterior. Según la hipótesis del ciclo de vida, básicamente el ingreso disponible corriente o actual. Según la hipótesis del ciclo de vida, principalmente a nivel agregado, ¿cierto? La estructura demográfica de la población. Obviamente también podemos mencionar la esperanza de vida de la población, las leyes laborales que establecen, ¿cierto?, cuándo tienen que jubilar las personas, básicamente hombres y mujeres, ¿sí? Em, ¿Cuáles son las leyes en relación a las pensiones, ¿cierto? La discusión que ha existido en el último tiempo en nuestro país, ¿cierto? Y por lo tanto, todos esos elementos, como van a afectar al consumo de las familias o al ahorro de las familias, van a afectar al consumo y al ahorro también a nivel agregado. Pero de nuevo, ¿cierto? Y aquí complementando por lo otro que yo les mencionaba, de la otra teoría, la de la renta permanente, la de la renta permanente básicamente dice que el consumo depende principalmente de este ingreso permanente agregado, pero por lo tanto necesitamos determinar ese ingreso y ese ingreso permanente va a depender, recuerden, de los ingresos que a lo mejor ya hemos obtenido, los que esperamos obtener y una serie de información que tiene más que ver con el futuro. Por lo tanto, hay bastante incertidumbre respecto de ese determinante, ¿cierto? Y por lo tanto, en este caso, ¿cierto? Lo que está claro es que si hay alguna política económica que influya o que intente influir sobre el consumo y sobre el ahorro, va a tener que modificar el ingreso permanente, no el ingreso transitorio de las familias, ¿ya? O el ingreso actual, ¿cierto? Si es modificado, lo importante es que ese cambio sea permanente y no transitorio. Por tanto, las políticas fiscales y monetarias que dijimos nosotros que eran las que buscaban influir sobre la demanda agregada, solamente van a tener un impacto si es que logran generar cambios permanentes en el ingreso. ¿Ya? Si son cambios transitorios, las familias, ¿cierto? Si las familias les dicen, ¿cierto? Les voy a entregar un bono porque quiero salir electo nuevamente, por ejemplo, cuando vengan las próximas elecciones, eso va a ser un bono por una sola vez y por lo tanto eso no va a servir, ¿cierto?, para afectar el consumo. En la práctica, ¿eso es así? No, ¿cierto? En la práctica probablemente mucha gente
va a aceptar el bono y va a aumentar su consumo. ¿Ya? Pero la teoría, ¿qué es lo que dice? Y como ese aumento en el ingreso, ese regalo que van a recibir las familias, ese subsidio, va a ser por una sola vez, la teoría dice que las familias deberían guardarlo, ¿ya? No consumirlo todo básicamente inmediatamente, aunque un montón de familias nosotros sabemos que no puede actuar de esa forma, ¿cierto? Entonces una cosa de nuevo es la teoría y otra cosa es la realidad, ¿sí? Y volvamos entonces aquí a la ayudantía, solamente dice, o sea, pregunta sobre esas tres teorías, ¿ya? Y luego en la pregunta 5 si ustedes observan, dice, la política del Banco Central ha decidido elevar las tasas de interés. ¿Cómo esto impacta al consumo y al ahorro agregados? Entonces, en este caso, básicamente, eh, recuerden que lo que hay que hacer es analizar si las familias son deudoras acreedoras y por lo tanto su efecto sustitución y su efecto renta. ¿Ya? Recuerden que esos o algunos de esas preguntas están aquí. Yo les dejé básicamente lo que está aquí abajo, ¿cierto? Es lo que está en los videos, ¿ya? Donde se desarrolla la guía. Entonces, los primeros videos desarrollan, ¿cierto? El primero, el que está en consumo, acuérdense que hay dos videos. A ver, ¿dónde está esto? Aquí. Recuerden que hay uno que tiene que ver con, aquí en el tema de consumo, que es el tema 3 está el primer video que dice ayudantía, consumo e inversión, ¿cierto? Aquí. Ayudantía, consumo de años anteriores. ¿Ya? Y en el otro tema, que es el de inversión, hay otro video donde se ven otros problemas de consumo adicionales que están en la guía, más los de inversión. Acuérdense que la inversión no va a ser evaluada en la prueba, sino que solamente el consumo. ¿Ya? Entonces, lo que está en esos videos escritos, ¿cierto? En el OneNote, lo pasé yo acá, ¿cierto? Abajo, que esto que está aquí. Ahí está la solución de la primera pregunta. Como la segunda era parecida, bueno, la segunda fue la que hicimos en clase. Ahí está la tercera. La pregunta 4 acuérdense que explicaba el consumo agregado, lo que yo les decía, ¿cierto? La teoría keynesiana, la del ciclo de vida, la de la renta permanente, lo mismo que yo les mencionaba, ¿cierto? Y que también aparecen en ese resumen, ¿cierto? Que hizo el Notebook LM. ¿Ya? De nuevo, entonces, para que estas políticas de demanda agregada, como decíamos, tengan efectos sobre el consumo, bueno, según la teoría keynesiana, simplemente tiene que aumentar el PIB. Pero según las otras dos, tiene que existir un cambio permanente en el ingreso. Si no, el consumo no debería variar significativamente. ¿Ya? Y aquí está la pregunta 5, ¿cierto? Lo que nosotros habíamos dicho. ¿Cuál es el efecto de un aumento en la tasa de interés sobre el consumo y el ahorro? Acuérdense que esto es lo que vimos en clase. ¿Ya? Entonces tenemos una familia que trata de maximizar su utilidad, donde maximiza el bienestar del consumo presente y del consumo futuro. Ahí está la restricción presupuestaria intertemporal. ¿Ya? Y esto es lo mismo que vimos en clase que ustedes tienen ya, ¿cierto? En su cuaderno. Cuando sube la tasa de interés por efecto sustitución, recuerden, es más caro consumir en el presente en términos de sacrificio de consumo futuro y por lo tanto debería bajar el consumo en el presente y por lo tanto aumentar el ahorro. O sea, si sube la tasa de interés, básicamente debería bajar el consumo y aumentar el ahorro. Y eso da lo mismo si la familia es deudora o acreedora. El problema, recuerden, se produce con los efectos renta, porque cuando subían las tasas de interés, nosotros dijimos que aquellas familias que viven endeudadas se vuelven relativamente más pobres y por lo tanto, básicamente van a consumir menos o van a ahorrar más que en realidad, ¿cierto? Es que van a desahorrar eh, menos, ¿cierto? Y los acreedores, básicamente, bueno, hasta ahí, ¿cierto? Si incluimos el efecto renta de los deudores todavía, cuando sube la tasa de interés, el consumo debería bajar y el ahorro debería aumentar. Por lo tanto, hasta ahí todavía no hay ningún problema con la relación entre consumo o ahorro con la tasa de interés, ¿ya? El problema se produce porque hay un grupo de familias acreedoras en la economía y cuando sube la tasa de interés se vuelven más ricas y por lo tanto deberían tender a consumir más. Y a medida entonces que aumenta el consumo, entre comillas, debería estar bajando, ¿cierto? Su nivel de ahorro. ¿Ya?
Por lo tanto, este efecto sobre el consumo es opuesto a los otros dos que habíamos analizado anteriormente y eso hace de que el efecto final del aumento en la tasa de interés sobre el consumo y por lo tanto sobre el ahorro, recuerden en el presente, siempre estamos pensando en el periodo uno, ¿ya? Es ambiguo, ¿ya? Y al final entonces va a depender básicamente de cuántas familias deudoras y acreedoras existen y cómo es este efecto renta de los acreedores en comparación a todos los otros efectos, ¿cierto? Que se producen cuando varía la tasa de interés. ¿Sí? Bueno, pero bueno, si tienen alguna duda ahí me preguntan. Pero básicamente ya es lo que ya hemos visto en clases anteriormente. Luego, pregunta 6, ¿cierto? Que se discute, acuérdense, en los videos, eso está ahí, aquí simplemente estoy resumiendo lo que se supone que revisaron la semana pasada o durante la semana pasada. Después dice, se decide aumentar la edad de jubilación, se reducen ciertos impuestos a las personas y el Banco Central decide comenzar a reducir la tasa de interés de política monetaria. O sea, obviamente que hay que analizar eso por separado, ¿cierto? Y ver finalmente cuál es el efecto esperado sobre el consumo. ¿Sí? Entonces, si aumenta la edad de jubilación, por ejemplo, simplemente vamos a lo que ya sabemos, ¿cierto? Si aumenta la edad de jubilación, ceteris paribus, ¿cierto? Si la gente sigue viviendo lo mismo, vamos a tener que financiar menos años, porque vamos a trabajar más tiempo, pero vamos a vivir lo mismo que antes. Y por lo tanto, necesitamos ahorrar menos y por lo tanto debería aumentar el consumo, ¿cierto? Después dice, si se reducen ciertos impuestos a las personas solo por el resto del año, ¿ya? Entonces, como si la situación económica está muy mala, ¿cierto? Y por ejemplo se pretende ayudar a las familias bajando los impuestos, pero solamente por lo que queda de año, no de aquí en adelante, ¿qué efectos debería tener eso en el consumo? Ninguno, según las teorías que nosotros vimos, ¿cierto? La de la renta permanente y la del ciclo de vida. ¿Por qué? Porque eso no va a afectar básicamente los niveles de ingreso a lo largo de la vida. Y eso va a ser solamente un cambio transitorio. Entonces, el efecto sobre el consumo debería ser muy bajo. ¿Ya? Entonces, si al bajar los impuestos las personas observan un mayor ingreso disponible, eso no las va a llevar a consumir más. Debería llevarlas a ahorrar más. ¿Cierto? A menos que estemos utilizando la teoría keynesiana, porque en ese caso sí, si bajan los impuestos, y por lo tanto aumenta el ingreso en lo que queda del año, el consumo debería aumentar, ¿cierto? Porque ahí el consumo solamente se relaciona con el ingreso del mismo año, ¿sí? Y finalmente, lo que hablábamos anteriormente, si el Banco Central decide reducir la tasa de interés, bueno, lo que decíamos recién, el efecto sobre el consumo va a depender de los efectos renta y sustitución de deudores y acreedores y la proporción de deudores y acreedores que existen, ¿cierto?, en la economía. ¿Ya? Después dice, asumiendo que la renta permanente sea una medida de la renta corriente y la renta del periodo anterior. Esto fue lo último que vimos en clase. ¿Ya? Como fue lo último, probablemente es de lo que deben tener más dudas, seguramente algunos, ¿cierto? Que básicamente dice, mencione dos críticas de esa forma de medir la renta permanente. Acuérdense que la renta permanente es una renta promedio que uno está calculando para el resto de la vida. Por lo tanto, puede basarse en la información anterior, pero debería basarse principalmente en la renta que esperamos obtener. Entonces, calcular la renta permanente como un promedio simplemente de la renta corriente, cuál eso significa la de este año y la del año inmediatamente anterior. Es decir, yo supongo que lo que voy a ganar para el futuro es un promedio de lo que gané este año y lo que gané el año pasado. Eso básicamente es lo que dice ahí. ¿Sí? Por lo tanto, primera crítica es que en realidad yo debería mirar hacia el futuro, no hacia atrás para hacer este cálculo, probablemente. El consumo del futuro va a depender del ingreso en el futuro, no del pasado, en general. A menos que tenga, recuerden, un empleo fijo y estable, y que básicamente yo sé que ahí voy a estar toda mi vida trabajando, ¿cierto? Y más o menos voy a ganar lo mismo desde que entré hasta que salí, lo cual es poco probable, ¿cierto? Por lo tanto, acuérdense que nosotros hablábamos de que hay diferentes formas de estimar esta renta permanente, ¿sí? Y eso depende de cómo las familias formulan sus expectativas. Y básicamente ahí la principal discusión a nivel macroeconómico es entre las expectativas adaptativas
y las expectativas racionales, decíamos nosotros, ¿cierto? Las expectativas son las que miran hacia atrás, y un ejemplo muy sencillo sería este promedio de los últimos 2 años, el actual y el anterior. En cambio, las expectativas racionales son más complejas porque tendríamos que hacer suposiciones de cuánto va a ser la renta en el futuro, cuánto va a ser la distribución de la renta en el futuro, ¿cierto? Porque no lo sabemos, por tanto tenemos que asignarle probabilidades, ¿ya? Y obviamente son mucho más complejos, ¿ya? Por lo tanto, simplemente suponemos de que las expectativas son adaptativas, básicamente. Y luego dice, explique las diferencias entre la propensión marginal a corto plazo y la de largo plazo. ¿Ya? Vamos a repetirlo brevemente, ¿cierto? Lo último que dijimos esta semana en la clase. Y finalmente explique por qué, según esta teoría, los apostadores consumirían una proporción menor de su ingreso que un empleado que trabaja en el banco. ¿Ya? Entonces, eso también está aquí, también está resuelto, ¿cierto? En la ayudantía, en una de las ayudantías, en la primera, si no me equivoco, y ahí está, ¿cierto? Ahí tenemos la renta permanente como un promedio, dijimos nosotros, entre el ingreso actual y el ingreso del periodo inmediatamente anterior, ¿cierto? Ahí tenemos el ingreso actual y el del periodo inmediatamente anterior, ¿ya? Y es un promedio ponderado, dijimos nosotros, por lo tanto ese alfa en realidad puede ser 0,5. Bueno, si es 0,5 le estoy dando la misma importancia al ingreso de este año y el que gané el año pasado, ¿ya? Pero si fuera 0,8 es porque le estoy dando más importancia al ingreso de ahora que al ingreso del año anterior, ¿sí? Por lo tanto, en realidad no es un promedio simple, sino que es un promedio ponderado. Y al final, ¿qué es lo que es alfa? Básicamente el alfa lo que indica, ¿cierto? Es cuánto de lo que cambió el ingreso desde el año pasado hasta ahora, yo pienso que es permanente, ¿cierto? Porque acuérdense que nosotros podríamos reescribir esa ecuación, ¿cierto? Aquí lo tengo. Recuerden que eso, nosotros dijimos, también se puede escribir así. Si desarrollo esto, me va a quedar el ingreso del periodo anterior menos alfa, ¿cierto? O más, perdón, alfa por el cambio en el ingreso, ¿sí? Bueno, o sea, es I t menos uno más alfa por cuánto fue lo que varió el ingreso. Por tanto, en realidad, ¿qué es lo que es alfa? Me está diciendo, como dice aquí, qué tan seguro estoy de que el cambio en el ingreso fue permanente o transitorio. Entonces aquí podemos responder inmediatamente, ¿cierto? Lo que nos preguntan en la letra C, que era cómo debería ser el alfa de una persona, ¿cierto? Que es un apostador, básicamente, que vive de eso. Supongamos que ustedes dicen, no, yo no quiero estudiar más, ¿cierto? Me aburrí, me cansé, no estoy bueno en esto, ¿cierto? Me voy a dedicar a vivir de Pugabet, ¿cierto? Apostar, acuérdense que hoy día estaban apostando hasta quién era el Papa, ¿cierto? Y había un montón de plata involucrada, hay millones de dólares de los apostadores de quién era el nuevo Papa. Bueno, ahora como hay tantas de estas, ¿cierto? Páginas de apuestas o sitios de apuestas, a lo mejor alguien quiere vivir de eso y es bueno en eso, ¿cierto? Y tiene mucha información, maneja mucha información en los deportes o en el área que sea, ¿cierto? Como por ejemplo, elegir a un nuevo papa. Y por lo tanto, básicamente, lo que esto, ¿cierto?, me está diciendo, ese alfa es, eh, ¿qué tan seguros van a estar ustedes si viven básicamente solamente de apuestas de que un cambio en el ingreso fue permanente o transitorio? Claramente, ¿cierto? Si ustedes el mes pasado con sus apuestas ganaron esto, supongamos 2 millones de pesos, ya, ese fue su ingreso final el año pasado, el mes pasado o el año pasado, ¿cierto? Y este mes su ingreso aumentó, por ejemplo, en 500.000 pesos más, ¿cierto? ¿Qué tan seguros ustedes están de que esos 500.000 se van a mantener para el próximo mes o el próximo año? Si son apostadores, es muy poco probable que eso se mantenga porque su ingreso es muy variable, ¿ya? Entonces, a lo mejor fue porque esta vez le achuntaron, supongamos, este mes, precisamente a quien salía de papa, ¿cierto? Que creo que es de Estados Unidos, el nuevo papa, ¿ya? Pero a lo mejor ustedes pensaban, ¿cierto? O como se decían los rumores, recuerden que ahora iba a salir un papa negro y por lo tanto era la primera vez que iba a salir un papa negro y ahora sí que se iba a acabar el mundo, ¿se acuerdan que andaba gente diciendo eso? Bueno, no pasó, por lo tanto podemos respirar más tranquilos, ¿cierto? No se va a acabar el mundo, por lo menos no por esa profecía, ¿cierto? Y por lo tanto,
el alfa, ¿cierto?, de una persona apostadora debería ser muy bajo, cercano a cero, ¿cierto? Probablemente. En cambio, si yo tengo un trabajo estable, como trabajar en un banco, y ganaba 1 millón de pesos el año pasado, y este año me aumentaron el sueldo a 1.200.000, básicamente de esos 200.000, ¿cuánto estoy seguro que se va a mantener en el futuro? Yo creo que la mayoría, ¿cierto? Y por tanto el alfa va a ser muy grande, ¿sí? Entonces, si nosotros reemplazamos esta estimación de la renta permanente en la función consumo de la renta permanente, bueno, aquí está, el consumo del periodo depende de la renta permanente, simplemente reemplazamos y nos damos cuenta que la relación entre el consumo del periodo y el ingreso del periodo, ¿cierto? Ahí está, ese, viene dada por C multiplicado por alfa, ¿cierto? C es la propensión marginal a consumir de largo plazo, porque es la que relaciona el consumo con la renta permanente, y C por alfa es la propensión marginal a consumir de corto plazo, porque relaciona el consumo de un periodo con el ingreso del mismo periodo, ¿sí? Y claramente, como alfa está entre 0 y 1, esta propensión es menor que la de largo plazo, ¿cierto? C por alfa debería ser menor que C. Obviamente en el caso de un apostador, drásticamente menor. Pero en el caso de una persona que tiene un empleo estable, C por alfa debería ser muy parecido a C. ¿Por qué? Porque alfa básicamente es 1. ¿Ya? Y por último, ¿cierto? Ahí en términos de los problemas de eh, consumo, ¿cierto? Que aparecen en la guía, después lo que ustedes van a encontrar, acá está, ¿ya? Se mencionan primero las restricciones de liquidez y las decisiones sobre consumo y ahorro. De nuevo, recuerden, aparecen mencionadas, por ejemplo, en la herramienta que nosotros tenemos, pero, por ejemplo, si a ustedes no les quedó claro eso, ¿ya? Entonces le pueden preguntar acá, ¿cierto? Porque si van al capítulo, probablemente se van a demorar mucho. ¿Por qué? Porque tienen que primero ver, bueno, no es tan difícil porque básicamente aparece como un subtítulo, ¿cierto? Un título dentro del capítulo, ¿ya? Pero si no lo entienden bien, entonces le pueden pedir que explícame a qué se refieren las restricciones de liquidez y el problema de la miopía, ¿ya? Entonces, en base al capítulo, la aplicación se supone que les va a dar una explicación ahí, ¿cierto? Más o menos, aquí se trata cada uno de esos temas. Aquí no lo hice tan automático, ¿cierto? Porque la internet está un poco lenta, pero ahí está, ¿sí se fijan? Basándose en la información, restricciones de liquidez. Idea principal: se producen cuando los consumidores no pueden acceder a préstamos, porque recuerden que nosotros dijimos que para que se cumplan estas teorías de la renta permanente y del ciclo de vida, el consumo básicamente está explicado por el ingreso a lo largo de toda la vida, y por lo tanto, si por alguna razón en algún periodo mi ingreso cae, se supone que yo, para mantener el consumo, voy a tener que usar los ahorros que tengo o voy a tener que endeudarme. Pero no todas las personas tienen acceso a crédito, ¿cierto? Entonces, esas restricciones de liquidez podrían echar abajo, por decirlo de alguna manera, parte de las predicciones del modelo, ¿ya? Y lo otro es la miopía, que dice básicamente que propone que los consumidores no siempre son tan previsores, ¿cierto? En el fondo acá, básicamente, eh, ustedes a lo mejor no tanto el tiempo buscando información de la renta esperada, la renta actual, lo que consumen ahora, qué están haciendo las autoridades económicas respecto, por ejemplo, de la reforma de pensiones, etc. A lo mejor nunca se han informado de eso, ¿ya? Y a lo mejor nunca lo van a hacer, sino que simplemente cuando llegue el momento ustedes van a tomar la decisión, ¿cierto?, de cuánto ahorrar o si se pueden subir una AFP, ¿cierto? Bueno, más de lo que tienen que hacer legalmente, etcétera, ¿ya? O como decíamos, cuando las autoridades toman decisiones de política económica, eh, según esto, ¿cierto? Por ejemplo, si los candidatos presidenciales dicen de que independientemente de quién salga, todos dicen que van a subir los impuestos, ¿ya? Por ejemplo, para financiar eh, los programas sociales o para pagar todas las deudas con las que va a quedar, si es que es así, ¿cierto? La administración del Estado, ¿cierto? Con la situación actual. Entonces, básicamente, si el gobierno, ustedes saben que va a aumentar los impuestos y todos dicen exactamente lo mismo,
Entonces, probablemente eso va a ser cierto y ustedes si le creen a las autoridades, lo cual también es otra cosa que habría que evaluar, ¿cierto? Ustedes deberían modificar su consumo ahora, no esperar a que llegue el próximo presidente y finalmente el Congreso, ¿cierto? Apruebe o no apruebe, ¿cierto? Esa ley, ¿ya? Básicamente, nosotros hemos visto, ¿cierto? En el último tiempo que el sistema político muchas veces no cumple con lo que prometió y por lo tanto a lo mejor nosotros simplemente no creemos y por lo tanto no actuamos en base, ¿cierto?, a estas previsiones de lo que se supone van a hacer las autoridades económicas. ¿Ya? Por lo tanto, aquí el ser míopes, como dice, ¿cierto?, el podcast por ahí, ¿cierto?, y seguramente basado en lo que dice el capítulo, al final las personas, más que actuar confiando o no en las autoridades, actúan bajo la lógica de ver para creer. ¿Ya? Voy a esperar hasta que se tome la medida para gastar esa plata, ¿cierto? Y generalmente es cuando dicen, bueno, yo les voy a entregar un bono si yo salgo presidente, lo mismo, ¿cierto? Eh, si ustedes le creen a esa persona, obviamente que deberían aumentar su consumo inmediatamente, no esperar a que salga presidente y en ese caso aumentar su consumo o gastarse la plata, aunque muchos se la van a gastar igual, ¿cierto? Independientemente si es así o no como se les prometió. Ya a eso se refiere los temas de la miopía. También aparece otro problema, acuérdense que tiene que ver con, a veces hay personas que ahorran, pero no para financiar la vejez. El ahorro puede ser simplemente por motivo de precaución. ¿Ya? Es decir, a lo mejor hay familias o personas que están ahorrando por si acaso, ¿cierto? De repente alguien se enferma o tuvo un accidente o algún desastre, ¿cierto? Natural. Eh, hace que se derrumbe nuestra casa, ¿cierto? O perdamos algún terreno o algo, ¿cierto? Bueno, eh, eso no está incluido, digamos, en las teorías en sus versiones originales, ¿ya? Por lo tanto, ese ahorro que no es para la vejez, lógicamente que también modificaría lo que plantean, ¿cierto? Estas teorías, sobre todo las teorías modernas, como yo les decía, de la ciclo de vida de la renta permanente, ¿ya? Entonces, eso es en general lo que ustedes van a encontrar en la bibliografía. Yo le agregué aquí, ¿cierto? Al final también dos ejemplos numéricos. ¿Por qué? ¿Por qué estos ejemplos? Porque ustedes, ¿cierto? En el curso de economía vieron muchos ejemplos de eh, problemas, ¿cierto? Sobre todo cuando vieron la teoría de la empresa. Si ustedes recuerdan, vieron un montón de tablitas donde veían los costos, los ingresos, los beneficios, el producto, etcétera, ¿ya? Entonces, bueno, si para ustedes es más fácil entender las cosas con números, lo pueden hacer. Por ejemplo, ¿cierto? Aquí tenemos la función o un ejemplo de función consumo keynesiana. Se fijan, una recta con pendiente positiva y ustedes pueden demostrar, ¿cierto? O mostrar, ¿ya? Lo que dijimos en clase. Nosotros dijimos que, dada esa función, la propensión marginal a consumir, es decir, la relación entre el consumo y el ingreso actual de corto plazo, es 0,8 en este caso está entre 0 y 1 y debería ser constante. Y obviamente aquí ustedes lo pueden comprobar, simplemente para cada ingreso calculan el consumo, ¿ya? Y cuánto cambia el consumo cuando cambia el ingreso, y va a ser siempre 0,8, ¿ya? Pero la propensión promedio a consumir, recuerden que es el consumo en relación al ingreso. O sea, después de calcular el consumo, tienen que dividir el consumo por el ingreso que aparece acá. Y eso les va a dar la propensión promedio. Y se van a dar cuenta de que la propensión promedio no es constante, sino que va disminuyendo en el tiempo. Aquí está. Entonces, ahí está la tablita, simplemente reemplazando, si ustedes se fijan. 200, 400, 600, 800 y 1000 lo reemplazan donde dice ingreso disponible y van calculando los consumos. ¿Sí? La propensión promedio, recuerden, es 200 partido por 200, 360 partido por 400, 520 partido por 600 y así. Y claramente se ve que a medida que el ingreso disponible aumenta, la propensión promedio va disminuyendo, pero la propensión marginal es siempre 0,8. ¿Ya? Y esa propensión marginal simplemente la pueden ver ahí, ¿cierto? A medida que va cambiando el ingreso, como son los cambios en el consumo. ¿Sí? Em, y por último, ¿cierto? Aparece otra tablita que más que nada tiene que ver con
en la otra teoría, ¿cierto? La de la renta permanente. Acuérdense, la del ciclo de vida son esos problemas de donde uno necesita saber cuánto viven las personas, cuánto van a trabajar las personas, cuánto es su ingreso, cuánto es su riqueza, ¿ya? Pero aquí, si ustedes se fijan, tenemos el ingreso de cada periodo, por ejemplo, de cada año, que va fluctuando. Fíjense, primero va aumentando, llega a 14.500 y después tiene una caída de nuevo y vuelve a aumentar, ¿cierto? Porque así es como evoluciona generalmente el ingreso, tiene ciclos, ¿cierto? Sube, baja y así sucesivamente, ¿ya? Bueno, ese es el ingreso de cada periodo, lo que nosotros le llamamos el ingreso corriente o el ingreso actual en cada periodo, ¿sí? Bueno, se supone que en base a todos esos ingresos uno puede calcular un ingreso permanente, es decir, qué parte uno piensa que es en general como el promedio, ¿cierto?, de los ingresos. Y aquí dice que es 12.000. ¿Ya? No sé si 12.000 es el promedio de todas esas. A lo mejor ustedes lo pueden comprobar, pero supongamos que fuera el promedio de todos los números que aparecen ahí. Los suman, dividen por 8 y no estoy seguro. ¿Ya? Pero supongamos que es 12.000 como dice acá. Entonces, claramente, si ustedes observan, el primer año, el primer periodo, la renta es menor que la permanente. O sea, el ingreso transitorio es menos 2.000. Es decir, ese año ganaron menos de lo que en promedio ustedes proyectaron iban a ganar año a año. ¿Ya? Lo mismo en el segundo periodo. En el tercer periodo recién ganaron 500 más, o sea, ahí la renta transitoria es positiva, ¿sí? Por eso la renta de un año tiene dos componentes, la permanente y la transitoria. La permanente obviamente va a ser un número positivo, pero la transitoria va a ser positiva cuando gane más que lo permanente y va a ser negativa cuando gane menos, ¿sí? Entonces, de nuevo, el consumo se supone que según la teoría de la renta permanente debería ser constante, una corriente de consumo estable. Y por lo tanto, si calculamos de nuevo la propensión promedio, pero en relación a la renta permanente, si ustedes se fijan aquí, debería ser constante. En este caso, 0,9, porque siempre va a ser 10.800 sobre 12.000, ¿cierto? Entonces, esa sería la propensión marginal a consumir respecto de la renta permanente. Y también sería la propensión promedio respecto de la renta permanente. Pero la propensión a consumir respecto del ingreso corriente, si ustedes se fijan, va cambiando. ¿Ya? Entonces, eso sería respecto de de las dos, acuérdense que aparecen dos ayudantías, la otra aparece en el otro tema. Solamente se los voy a mostrar aquí para que no se pierdan, aunque se los dije en clase, pero aquí donde dice la inversión, ¿ya? Ah, aquí aparece otra ayudantía que dice ayudantía, consumo e inversión. Y en esta ayudantía, en la primera parte están hechos o resueltos, por decirlo de alguna manera, esos dos problemas de consumo que son con números. Ya, para los que entienden a lo mejor mejor las cosas con números. Pero la otra parte está en la otra eh, ayudantía. Igual les voy a dejar seguramente esto ahí en un PDF para que lo tengan y ustedes eh, lo puedan revisar. ¿Ya? Ahora, por último, bueno, todavía quedan aquí algunos. Recuerden que me tienen que indicar cuándo les conviene hacer la prueba, ¿sí? A lo mejor los que van quedando ya para tener una primera idea, ¿cierto? Entonces, la prueba se puede hacer el día, bueno, martes sería la sección A y miércoles la sección B, o la podemos hacer el jueves a la una tendría que ser en ese caso, entre la una y las 3. No sé si tienen alguna primera idea o propuesta, o les da lo mismo hacerla el día de la clase o el día jueves. Parece que todos quedaron conectados, pero nadie está realmente acá. Jimena Espinosa dice que la sección A hizo votación para el martes. Ya. Por lo tanto, la sección A tendría que ser el martes y por lo tanto la sección B tendría que ser el miércoles, ¿cierto? En el horario de clase y así van a quedar iguales, ¿cierto? Ambas eh, secciones. Ya. Bueno, entonces, igual les voy a mandar mejor un aviso, ¿cierto? Y ahí ustedes me pueden confirmar después, ¿cierto? Lo que me está diciendo aquí Jimena Espinosa de la sección A, supongo, ¿cierto?
¿Ya? Entonces, nos vemos la próxima semana y cualquier cosa, ¿cierto? No duden ahí en escribirme o bien a la oficina si tienen dudas y así yo los puedo ayudar. ¿Ya? Bueno, que estén muy bien y nos estamos viendo entonces la próxima semana. Que estén bien. Cuídense.